Mi nombre es Ana Silva Cuesta y hablo desde Granada, la Universidad de Granada. En este pequeño intervalo de tiempo voy a hablar sobre ciudades seguras para mujeres y niñas. Es un tema que me toca profundamente, no solo por mi ámbito de investigación en la faceta jurídica y feminista, sino también porque recientemente he tenido la oportunidad de tutorizar un módulo en la especialización de políticas públicas con perspectiva de género de la Unión Iberoamericana de Municipalistas junto a ONU Mujeres, en el que se abordaba precisamente el tema de la seguridad ciudadana de mujeres y niñas. Ha sido muy interesante para mí esta experiencia porque las alumnas eran de diferentes lugares del mundo de Latinoamérica. Hemos podido contrastar cómo el derecho a la ciudad, que es un concepto muy occidental, que surge en el año 1969, que lo idea un hombre y que se mete en la academia como una categoría a estudiar para el urbanismo con perspectiva de género, finalmente hay que darle una resignificación muy importante para salir de la categoría universal de ciudadano. Ciudadano es una categoría que no podemos desechar porque el urbanismo y las infraestructuras y cómo se habitan las ciudades se ha centrado en la noción de ciudadano, pero ahora nos preguntamos, para responder al epígrafe correctamente, ¿cómo deberían ser las ciudades para convertirse en ciudades seguras para mujeres y para niñas? Valga por delante señalar el acierto de que en el epígrafe también se incluye a la infancia, a las niñas, como posteriormente comentaré. Entonces, ¿cómo serían esas ciudades? ¿Qué habría que hacer para que las ciudades sean ciudades seguras para mujeres y niñas? Esta pregunta la hice a las alumnas y lo primero que pregunté es ¿cómo debemos hacer para que las ciudades no sean espacios neutros? No sean espacios neutros. La ciudad no puede ser contemplada como un espacio neutro. No por ello estamos ganándole terreno a la modernidad. En las políticas públicas que definan los territorios locales, urbanos, rurales, pero sobre todo urbanos, en esas políticas públicas que definan la seguridad, hay que partir de la diferencia de ser hombre, de ser mujer y de la inclusión del resto de identidades de género. Hay que tener en cuenta que una ciudad no llegará a ser absolutamente segura mientras tanto no se asuma esta disparidad, la disparidad de pertenecer a un sexo u otro, que no debe ser contemplada como un negativo, sino como un plus para dar una información precisa a la hora de fijar cuáles serían esas medidas. Para mí lo más importante es analizar cada una de las medidas que se pueden llevar a cabo e implementar para la seguridad, basando en que las ciudades no son espacios neutros, como también ha señalado la especialista en este tema, Ana Falú. Vamos al siguiente paso. Si no son espacios neutros, ¿qué hay que tener en cuenta para fijar la ciudad atendiendo a la disparidad? En primer lugar, los cuerpos. Los cuerpos son importantes para redefinir los espacios y resignificar las funciones que se desarrollan dentro de la ciudad. El cuerpo femenino tiene una demanda diferente y no solamente una demanda de espacio público y privado diferente, sino que también está sujeta a todo el contenido cultural y patriarcal que ha asistido al diseño de las ciudades. Es un contenido altamente sujeto a un imaginario del género estereotipizado, es decir, cargado de estereotipos. ¿Qué podemos hacer para salir del estereotipo? Primero, fijar las necesidades reales de las mujeres y también de las niñas. En esta fijación hay que salir del simbólico de la miseria femenina.
Las ciudades no pueden construirse buscando una protección material partiendo de la victimización de las mujeres. Esto es un punto muy importante porque muchísimas leyes, la legislación de protección de las mujeres en ocasiones ha fracasado precisamente porque parte de considerar a la mujer como víctima. Hay que salir de ahí y el espacio urbano da una oportunidad para que esto ocurra. Hay que tejer redes entre mujeres, pero sobre todo hay que definir algo muy importante, que la mujer lleva en sí el sentido de pertenencia, la pertenencia al cuerpo femenino que demanda un espacio, y esto es muy importante que se asimile. En esta asimilación de los espacios hay que tener en cuenta los estudios de la etnografía feminista. La etnografía feminista. Recientemente se ha publicado un estudio muy interesante que parte de dos grandes investigadoras de la Universidad de Granada, una de ellas Carmen Gregorio Gil. Ellas quieren incorporar al concepto del derecho de ciudad la etnografía feminista, y lo llevo a este terreno de la definición de las ciudades, porque en realidad una ciudad es segura cuando se haya logrado vencer todas las injusticias y discriminaciones que ocurren tanto en el plano laboral como en el plano de la violencia física, intrafamiliar y sexual, pero también convertimos las ciudades seguras cuando se ha logrado que la vida cotidiana de las mujeres y de las niñas, en esa vida cotidiana, se hayan reinterpretado los espacios. La reinterpretación del espacio es muy interesante. El último estudio de etnografía feminista propone, por un lado, que se tengan en cuenta los espacios para los cuidados que trascienden del ámbito doméstico, sobre todo con la crisis del COVID. Eso es fundamental. Y por otro lado, que se tenga en cuenta el sentido de pertenencia. El sentido de pertenencia a un cuerpo. Y no hay que renunciar al cuerpo femenino, no hay que dejarse el cuerpo en la casa para habitar las ciudades. Un ejemplo último que quiero poner para no extenderme demasiado es la tendencia, y lo valoro positivamente y lo entiendo como una medida para hacer seguras, porque la seguridad no solamente se refiere al aspecto de la integridad física, es decir, a no ser violadas y abusadas en la calle, sino también al aspecto de que nuestra pertenencia a nuestro cuerpo sea protegida. Una de las últimas medidas que se están tomando, y quiero con ello terminar porque lo considero un avance que en algunos países latinoamericanos ya está proponiéndose como proposiciones de ley, y en algunos proyectos de ley ya están incluidas, el derecho a una menstruación digna y el derecho a la higiene menstrual. Como las ciudades también deben implicarse con esta naturaleza femenina. En conclusión, para terminar, quiero señalar la importancia de situarnos en la elaboración de las políticas públicas con perspectiva de género, situarnos en un simbólico de ocupar los espacios desde nuestra consideración como mujeres, la grandeza de la mujer, y abandonar esa tendencia al victimismo que al fin y al cabo no favorece en un diálogo para la construcción de ciudades seguras para mujeres y para niñas. Muchas gracias. Personas que trabajan con personas para las personas. Enrédate con nosotros.